Verónica me pidió si podía presentarle sobre errores y aprendizajes de la estrategia para combatir la pandemia. Así que estuve leyendo muchísimo este fin de semana, así que trato de, no sé, obviamente es mi visión sobre lo que erramos y sobre lo que aprendimos y deberíamos aprender. Bueno, este es el Hospital de Niños de Sheffield, la parte nueva que se hizo hace un par de años, y esto es la parte más original. Este hospital se fundó en 1876, comenzó con 5 camitas, y bueno, y acá estamos, 150 camas, y fue uno de los primeros hospitales de niños del Reino Unido. Esta es la parte de entrada con consultorios externos. Ahora está todo dividido, y entonces se deja entrar a los niños con un solo papá o un solo adulto. Entonces hay de a 2 sillitas y todo dividido con paneles durante esta pandemia. Yo les voy a hablar primero sobre la etiología, que bueno, es lo que todos sabemos ya, pero creo importante comenzar con la etiología del COVID. Los errores en el entendimiento de la fisiopatología, cómo se contagiaba, la protección, las estrategias y los aprendizajes. Y quiero decirles que a raíz de todo esto de la pandemia, mi hermana Claudia, que es una gran comunicadora social que vive en La Plata, cuando empezamos a charlar en el mes de marzo, yo empecé la cuarentena antes que el resto del Reino Unido. O sea, en mi casa la instrumenté antes porque veía lo que venía. Entonces, cuando empezamos a hablar de los síntomas de los niños, de los contagios y todo, y yo le iba pasando información de hermana, ella me empezó a decir, ¿por qué no haces un videíto corto y lo vas subiendo a las redes? Entonces ahí creamos unas redes donde vamos subiendo toda información sobre el COVID, que en el Face es @Dr. Marta Cohen y en el Instagram es #Dr. Marta Cohen, y es precisamente para mantener, no a ustedes, los colegas, sino a la gente, porque hay muchísima ansiedad, y la ansiedad afecta la salud mental, y indirectamente nos disminuye la fuerza para seguir luchando contra la pandemia, porque si hay algo que no debemos hacer es bajar los brazos. Esto recién empieza, es decir, estamos en 8 meses de pandemia, y las pandemias duran 3 años. Es la primera que nos toca vivir a nosotros, pero sabemos que la anterior, la de la gripe española, duró 3 años, causó de 50 a 100 millones de muertes. Esperemos que esto no sea tanto, van más de 1 millón de muertos, van casi 39 millones de casos positivos, que en realidad hay que multiplicarlo por 6 o 7, porque uno de los errores es que le voy a mostrar eso, es la estadística, cómo lo contamos. Así que no hay que bajar los brazos y hay que mantenerse fuertes y optimistas. Bueno, la epidemia, el primer caso, comenzó en el 1 de diciembre de 2019, cuando había casos de neumonía que asolaban Wuhan. Pero en realidad podría ser que hubiera empezado antes del 1 de diciembre. Leí, buscando justamente para todo esto de los errores de la comunicación, como una doctora china, Lu, creo que se llamaba, de unos 34 años, ella alertó al gobierno chino, y no solamente no la prestaron atención, sino que le impidieron seguir divulgando esta información que ella contaba. Pero probablemente hubiera empezado antes, pero oficialmente comenzó el 1 de diciembre. En realidad, ustedes ven, esta es una foto del mercado de Wuhan, cómo la higiene o la falta de higiene, los que venden en el mercado de Wuhan, cómo hay estas ranas que están vivas, hay pescados, están abriéndolos a los animales para venderlos en estado fresco, y se venden también murciélagos, cosa que bueno, resultó muy importante para esto. El 7 de enero dicen que se encontró esta variedad de coronavirus. Si bien los casos de neumonía habían comenzado el 1 de diciembre,
El 7 de enero fue cuando encontraron en China, en uno de estos pacientes, el CDC de China, el equivalente del de Estados Unidos, encontró el hisopado faríngeo en un caso. El 11 de febrero ya se había categorizado al virus como SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, que este virus produce la enfermedad COVID-19. O sea, cuando decimos tiene COVID, en realidad lo que tiene es el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Y la OMS en febrero anunció que la epidemia causada por el SARS-CoV-2 es la enfermedad coronavirus 19. Pero no es esta la primera, es la primera pandemia por coronavirus, pero no es esta la primera enfermedad epidémica causada por coronavirus. Entre el 2002 y el 2004 había habido ya una epidemia por beta coronavirus, que era el SARS-CoV, o sea, también un Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, pero no se llamaba SARS-CoV-2, sino que era el SARS-CoV, y que también surgió en China, en Guangdong, por precisamente alimentarse de gatos salvajes, porque estos virus son virus zoonóticos en que se encuentran entre los animales. En ese momento hubo 80.000 infectados y 774 muertos en el mundo. O sea que, si bien la epidemia del SARS-CoV sirvió para abrir los ojos de que esta zoonosis, este virus zoonótico, podía causar enfermedad grave en el humano, y primeros ensayos de laboratorio se obtuvieron con esta epidemia en el 2002-2004, entiendo que, o según dice la literatura, este virus se fue, o sea, no se propagó a ser más que una epidemia, ¿no es cierto? En el 2009 tuvimos la epidemia de la influenza H1N1, de la gripe porcina o swine flu, que ya causó 284.000 muertos en el mundo, mucho más de los anuales por gripe, que son entre 250.000 o 500.000 muertes, y ahí sí fue cuando todos nos tuvimos que vacunar. Bueno, todos no, todos los que quisimos y pudimos. En el 2012, el MERS-CoV, que también era un coronavirus del Medio Oeste, que causó 2.500 infectados y 858 muertes, y se encontró que el reservorio eran los camellos. Y en el 2014-2016 el ébola, con muchísima letalidad y muchísimas muertes. Es decir, esta es previas infecciones que habían azotado a la raza humana. Pero en realidad la familia coronavirus existe, no es un virus nuevo. La familia coronavirus se identificó como un virus zoonótico, es decir, que existen los animales, en los años 60, y este SARS-CoV-2 se encontró que tiene un 96,2% de homología con el virus del coronavirus del murciélago, que es ese, BAT, SARS-CoV-2 y como tiene la característica de tener esas espículas como si fuera la corona de sol, que todos ya conocemos tanto de todas las imágenes. Y lo que es importante es que ingresa a las células predominantemente a través de los receptores, que es los receptores de la enzima convertidora angiotensina 2. Yo trabajo mucho con los españoles, además de ser patóloga pediatra, soy patóloga forense, y como vivo en Inglaterra pero hablo español, ellos me invitan mucho. Así que este fue el primer estudio que hicimos con los españoles. Ahora estamos haciendo otros 2 estudios más, publicaciones, una de las autopsias, de una revisión, y otra de más de muestras, ¿no es cierto? Pero ya en esa época vimos que los niños no son paralelos las infecciones a los de los adultos, pero no siguen el mismo patrón. Los que hacen pediatría lo saben muy bien a esto. No tienen el mismo número de infectados, no tienen los mismos síntomas, son mucho menos sintomáticos, pueden contagiar, etc. Pero también es importante que el hisopado nasofaríngeo en los niños puede ser negativo. Y los niños, en cambio, estamos usando más el hisopado rectal, porque lo excretan por vía gastrointestinal, y es importante porque puede ser un falso negativo cuando se hace solamente por hisopado nasofaríngeo.
Recién leí un artículo, recién no, hace un par de semanas, leí un artículo que hablaba de que han analizado el número de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 en la orofaringe y en las vías aéreas superiores. Y han encontrado que los niños tienen menos que los adultos, y sobre todo los niños menores de 10 años. Entonces, eso creo yo es la razón por la que los niños tienen menos infecciones, es decir, una familia que tenemos los padres contagiados, puede ser que los niños no se contagien. O puede ser que si los niños se contagien, tengan pocos síntomas. Y yo creo que es porque al tener menos receptores, ingresan menos virus. Yo justamente estaba con un grupo de LIT de acá del Reino Unido, en donde nos reunimos un grupo para analizar las muertes. Son todos pediatras, alguno estadístico y un par de patólogos pediatras, éramos unos 5. Y justamente cuando yo hacía esta análisis, ¿no? Y comentaba este artículo que me había resultado muy interesante, yo les decía que también al tener menos receptores de angiotensina, si ingresaran menos virus, también puede ser que la carga viral que entra a los niños sea menor que la carga viral que entra a los adultos, porque tienen menos puertas de entrada. Así que bueno, es algo para el futuro que creo que tenemos que medir, es medir la carga viral. Nadie lo ha hecho todavía, así que bueno, si alguno tiene la posibilidad, es algo muy interesante. Con respecto a la epidemiología, y acá ya voy entrando en marcar lo que entendemos, ¿no? Antes de entrar en algunos errores de interpretación. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, y eso es muy importante, porque de cada 10 pacientes, 7,7 son asintomáticos, y solamente 3 son, o casi 3 son sintomáticos. Los síntomas pueden ser temperatura, tos seca, dificultad respiratoria, anosmia. Esos son los síntomas que se vinculan más con el coronavirus, pero ojo, porque no son solamente esos síntomas. Un porcentaje puede desarrollar síndrome de estrés respiratorio agudo. La incubación es de 5 a 7 días, pero puede ser hasta 14 días. ¿Cómo es el contagio? Por el contacto personal, por la tos, la saliva, tiene una alta contagiosidad, y de hecho este virus ha mutado. Hay más de 12 cepas circulantes en el mundo, y la primera cepa, que era la cepa L, la cepa de Wuhan, que ahora está prácticamente atenuándose y desapareciéndose, cuando llegó a Estados Unidos vieron que la cepa tenía varias mutaciones, es la cepa GR, y no es más mortal, pero sí aumentó su infectividad, su infecciosidad, la velocidad de transmisión. La mortalidad es baja, es del 0,5 a 0,8%, es un poco mayor que la de la gripe, pero no es una mortalidad como la del ébola, por ejemplo, que es un 50%. Pero esta mortalidad también tiene una relación con la edad y con las preexistencias. Personas mayores de 65 años tienen mayor mortalidad, personas con preexistencias como diabetes, hipertensión, trastornos cardiovasculares, obviamente inmunodeficiencias, tienen muchísima más mortalidad. ¿Qué son los factores de riesgo? ¿No? La edad, la hipertensión, la diabetes, el EPOC, el asma. BAME le dicen acá a los que son de minorías de raza negra y asiáticas, que hay mucha gente en el Reino Unido, y tendrían una mayor predisposición a tener complicaciones serias por el coronavirus. También ahora se considera el embarazo. Antes se consideraba que el embarazo no era un factor de riesgo, pero ahora sí se lo considera. Entonces, yo he ido enumerando lo que a mí me parecen algunos errores, que uno los puede ver retrospectivamente, porque yo siempre digo, acá la humanidad nos perdono como humanidad, porque ninguno de nuestra generación se había enfrentado a una pandemia de un virus completamente nuevo o una mutación nueva. El mundo no estaba preparado para esto. Espero que el aprendizaje sea que nos tenemos que preparar para otra pandemia. Entonces, en marzo del 2020, cuando en Europa comenzaron a subir muchísimo los números de casos, que llegaron en abril acá a ser 1000 por día en el Reino Unido, dijeron que los pacientes que
ingresaban, progresaba la neumonía rápidamente, ingresaban a la ventilación mecánica. Pero sin embargo ahora se sabe que había que ser, por eso puse este paper del Lancet que se había publicado en el mes de mayo, había que ser muy cautelosos con respecto a la intubación temprana de los pacientes con la ventilación mecánica, porque en realidad el síndrome de distrés respiratorio y el daño pulmonar se agravaba cuando los pacientes eran ingresados muy tempranamente a la ventilación mecánica, porque se sumaba el daño del COVID más el daño que produce la ventilación mecánica. Por eso yo sé que en Argentina se está usando el ibuprofeno en aerosol, acá se está usando el interferón en aerosol, pero ambos parecería ser que retrasan el ingreso a la ventilación mecánica o la acortan, cosa que mejora la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes. Entonces, además, antes se hablaba de que era neumonía, ¿no es cierto? Neumonía, ventilación y ya está. Ahora sabemos que no. El 21 de mayo ya salió publicado un estudio muy importante que hace mención al daño vascular. Y sabemos que la manera como este virus afecta al organismo es produciendo una gran lesión de los endotelios vasculares. Produce una inflamación y el virus entra a las células endoteliales, ingresando por los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que está no solamente en los endotelios, sino también está en los epitelios alveolares, ¿no es cierto? Y produce esta inflamación que es la endotelialitis, es una inflamación de los endotelios. Y al producir la inflamación, altera las membranas endoteliales y esto favorece la trombosis. Entonces, sabemos que ahora que en realidad la neumonía no es una neumonía como tal, sino es más bien una consecuencia del daño producido por el virus afectando las paredes alveolares y los vasos, y produciendo también trombosis. Trombosis pulmonar, ya sea por coagulación intravascular diseminada, llegando al pulmón y produciendo insuficiencia respiratoria, produciendo daño vascular en el corazón, con infarto. En el cerebro produce encefalitis hemorrágica, y por eso las persistencias aumentan los factores de riesgo, porque si uno tiene un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular, un daño vascular, y se le agrega la inflamación aguda de los endotelios y la mayor predisposición a la trombosis, ya se está actuando, el virus está actuando sobre una superficie afectada. Bueno, este es el artículo que es muy importante, que salió publicado en el New England Journal of Medicine, que habla de la endotelialitis pulmonar vascular. Bueno, y esto es, no sé si hay algún patólogo entre todos los del Zoom, pero esto es la microtrombosis, o sea, esto es la pared del alvéolo, ¿no es cierto? Adentro de los alvéolos hay vasos sanguíneos, y ustedes pueden ver las microtrombosis, muy pequeñitos, en las paredes del alvéolo de un paciente que murió con COVID-19. Bueno, los receptores de la angiotensina 2, como ya les dije, de la enzima convertidora de angiotensina 2, están en los alvéolos, en el corazón, en los vasos sanguíneos, en los intestinos, en los riñones, en el cerebro, y produce de esta manera afectación de la microvasculatura. Eso creo que ha sido un gran aprendizaje, ¿no es cierto? Que al principio es una gripe, es un resfrío, luego es una neumonía, y ahora ya sabemos que eso en realidad una enfermedad que potencialmente multisistémica. Y bueno, esto es para mostrar el virus con la proteína S, que es la proteína que está en la cápside, que es la proteína antigénica, ingresando, como yo siempre digo, utiliza una llave que ya existe para la enzima convertidora de angiotensina, pero tiene la llave para ingresar a la célula engañando al organismo, ¿no es cierto? Y bueno, acá les muestra que en realidad esta, a través de estar en las células endoteliales, está en todo el organismo, ¿no es cierto? Bueno,
En el sistema nervioso central, el 30% de los casos puede tener una afectación. O sea, otro error fue que pensábamos que no afectaba más que el pulmón, y en realidad un 30% de los casos tiene afectación del sistema nervioso central. De ahí la pérdida del olfato, que ya se considera como algo patognomónico, pero es importante que hay pacientes que tienen la enfermedad COVID-19 y que no tienen pérdida del olfato. También es importante que aquellos que tienen pérdida del olfato tarda mucho en recuperarse, no necesariamente se recupera a las 2 semanas, puede tardar meses en recuperarse. Y ahí después vamos a hablar de las consecuencias, ¿no es cierto? Puede también tener dolor de cabeza, encefalopatía, cansancio. Yo he hablado con personas que han tenido el COVID-19 y han estado muchas semanas cansadas. Les ha costado volver a su rutina, con somnolencia, a veces estados de confusión. Los pacientes pueden presentarse con un accidente cerebrovascular, es decir, que es importante que los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular tengan un test para el COVID-19. Bueno, acá habla de que algunos pacientes que tienen el COVID-19 pueden tener niveles bajos en el sistema nervioso central, en el líquido cefalorraquídeo, en pacientes que tienen encefalopatía. Pero otros estudios dicen que no. Y las posibles rutas de ingreso al sistema nervioso central es a través de la barrera hematoencefálica, una, y muy importante, a través del nervio olfatorio. Porque por eso es que el nervio olfatorio pierde el sentido del olfato y obviamente también se pierde el sentido del gusto. Bueno, otro error importante es lo de la transmisión vertical, porque en marzo del 2020 se dijo que no había transmisión vertical, que las mujeres embarazadas no tenían riesgo, que no había habido ningún caso en Wuhan. Sí había mayor incidencia de hipertensión en la mamá de preeclampsia, pero el 30 de abril una mujer embarazada dio a luz a un bebé que tenía 19 semanas de gestación. La placenta estaba infectada, pero no estaba infectado el bebé. Sin embargo, en mayo del 2020, la Universidad de Yale publicó un estudio muy interesante en donde había una mujer embarazada que tenía COVID-19, que tuvo hipertensión asociada al embarazo, y tuvo una coagulación intravascular diseminada, hizo un aborto. El virus en la placenta estaba en la placenta y en el cordón. Y encontraron el virus en las células placentarias por inmunohistoquímica y por microscopía electrónica. Entonces, aquí se habló muy bien del componente inmunológico de la placenta, porque la hipertensión asociada al embarazo tiene un gran componente inmune, es decir, de la reacción del sistema inmune de la madre y la coexistencia con el sistema inmune del bebé. El 12 de mayo, en un estudio que se publicó en el Reino Unido de vigilancia epidemiológica de mujeres embarazadas, encontraron 427 embarazadas que habían sido COVID positivas entre marzo y abril. Los factores de riesgo de estas mujeres embarazadas con COVID era que la mayoría tenía mayor de 35 años, tenían una predominancia de minorías étnicas, predominancia de obesidad, preexistencias, etcétera. Esos eran los factores de riesgo. El curso clínico de las embarazadas no fue más grave, y eso es importante, que es decir, una embarazada con COVID, ahora sabemos que la transmisión vertical existe, pero el curso clínico de la mujer no necesariamente es más grave. Pocas fallecieron. La incidencia de internación fue de 4,9 casos cada 1.000 embarazadas, y la mortalidad en 1 cada 18.000 embarazadas. Pero 5% de los bebés nacieron con COVID-19. Es decir, que lo que en marzo dijimos, no hay transmisión vertical, después se vio que llegaba a la placenta, pero no al bebé, y ahora sí sabemos que hubo un porcentaje de bebés pueden nacer infectados. 6 de estos 12 bebés que habían nacido infectados le encontraron el virus antes de las 12 horas de vida. Quiere decir que esto es muy probable que, o sea, están casi seguros de que la transmisión fue a través de la placenta. Pero la mayoría de los bebés no se infectaron, y los bebés que nacieron con el virus no necesariamente tuvieron una evolución neonatológica
peor o más grave, ya que la mayoría fueron dado de alta rápidamente luego de nacer. El 12 de mayo también se publicó la detección de anticuerpos a las 2 horas de vida en un bebé nacido en Wuhan. Quiere decir que esos anticuerpos habían sido o eran de la sangre materna o habían sido producidos por el bebé in útero, ¿no es cierto? Porque tenía 2 horas de vida. El 14 de mayo en Bérgamo, en Italia, se encontró el virus en 2 bebés de 22 que habían nacido con mamá positiva. ¿Y dónde se encontraba el virus? Se encontraba en el trofoblasto de la placenta. Y en junio la Universidad de Chicago encontró 16 embarazadas con COVID positivo, y sí, ahí se demostró este hecho de que las mamás embarazadas con COVID tienen más tendencias a desarrollar situaciones vasculares como preeclampsia o daño vascular como infartos en la placenta. Entonces, esto sugiere nuestro aprendizaje, y es que la transmisión vertical no es en el 100% de los casos, pero es posible. Bueno, para los que no son patólogos, les cuento que esta es la placenta. Entonces, bueno, este es un dibujo de la placenta, pero esto es una histología de la placenta. Cada una de estas es una vellosidad. En la vellosidad circula sangre fetal, y en el espacio intervellositario, que es donde este espacio blanco con los glóbulos rojos, eso es materno, ¿no es cierto? Y el trofoblasto es esta cubierta de la vellosidad, entonces, que es la que entra en contacto con la sangre materna, y acá está la sangre fetal, entonces ingresa a través del trofoblasto. Precisamente en este dibujo está marcado. Y ahora tenemos marcadores de inmunohistoquímica, y estas son las vellosidades. Lo que está de marrón es lo que marca lo positivo, quiere decir que hay una reacción positiva, quiere decir que el virus se encuentra a nivel trofoblástico en las placentas, y esto es microscopía electrónica donde se encuentra el virus en las células del trofoblasto. Bueno, continuando con los errores en los niños. En los niños, al principio se dijo que los niños transmitían, pero no se enfermaban. No tenían síntomas, y también se llegó a decir que eran cruciales para transmitir la infección. Pobres niños, que ellos eran responsables, y en inglés se los llama super spreaders. No sé cómo se los llama en castellano, pero debe tener algún nombre, pero son los diseminadores de la infección. En abril se encontró que 33 niños recién nacidos con COVID positivo, un 9% tenían síntomas de la enfermedad. Es decir, que ya se empezó a desmitificar que los niños transmitían pero no se enfermaban. Entonces, el mayor aprendizaje surgió en abril y mayo, cuando se describió en niños con COVID-19 que podían presentarse con una enfermedad de Kawasaki atípica, que es un síndrome tóxico que se presenta con temperaturas. Estos niños no necesariamente tienen una neumonía, sino que se presentan con un síndrome multiorgánico súper tóxico en shock multiorgánico. Y pueden presentarse generalmente con síntomas gastrointestinales, vómitos y diarrea. De ahí la importancia de testear recto para los niños. Pueden presentarse con miocarditis, pericarditis, insuficiencia respiratoria. Hay un rápido deterioro. En mi hospital hubo unos poquitos casos, no hubo ningún fallecido con este síndrome, pero sí hubo que derivar algunos porque realmente a un centro cardiovascular, porque el trastorno de estos niños es que el virus afecta el sistema cardiovascular, y haciéndoles un ecocardiograma era impresionante. Me contaba el radiólogo cómo el deterioro de estos pacientes era tan rápido. Tienen un laboratorio característico con aumento de la ferritina, de dímero D, de función hepática anormal, troponina. Tiene un aumento de la proteína C reactiva, de las citoquinas. Tiene una gran alteración de la coagulación. Y esto que se llamó primero enfermedad de Kawasaki atípica, ahora se llama síndrome inflamatorio multiorgánico, y esto es importante, temporalmente asociado a COVID-19,
Porque estos niños no necesariamente presentan la infección, presentan la enfermedad y presentan esto. Pueden presentarlo 2 semanas después del coronavirus. Es decir que, por eso se lo conoce como temporalmente asociado, porque no es simultáneo, sino que generalmente necesitan un tiempo. ¿Por qué? Porque necesitan construir la respuesta inflamatoria. Es como que la descripción que hago es que son chicos que se prenden fuego, porque la respuesta inflamatoria es tan eficiente que termina generando una enfermedad para ellos. Y se lo llama como la tormenta de citoquinas, ¿no es cierto? Y de ahí que dicen, empiezan asintomáticos, tienen síntomas de gripe, fiebres, trastornos gastrointestinales, disneas, y luego que se monta la respuesta inmune, para lo que se necesitan unos días, una semana, comienzan con la falla cardíaca y la diseminación intracardiovascular diseminada. Y el laboratorio indica que primero presentan con linfopenia, es decir, un paciente que tiene síntomas de COVID y tiene linfopenia es porque ya tiene la enfermedad, ¿no es cierto? Aumenta el dímero D, después aumenta la proteína C reactiva, la troponina, la ferritina, las interleuquinas 6, citoquina, y bueno, y es todo paralelo y progresivo. Bueno, esto es en el colegio, Royal College of Pediatrics, que porque acá les encanta desarrollar guías y protocolos. Y ya, si ustedes visitan la página, ya está la guía del protocolo para el diagnóstico de esta enfermedad, síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado con COVID, que lo definen como un niño que se presenta con fiebre persistente, con inflamación, neutrofilia, elevación de la proteína C reactiva, linfopenia, y evidencia de una falla uni o multiorgánica, que puede ser shock, falla respiratoria, renal, cardíaca, gastrointestinal, neurológica, con síntomas adicionales. Y puede ser que el niño tenga todas las características de la enfermedad del Kawasaki. Bueno, y los test pueden ser positivos o negativos, porque puede ser que el niño en general 7 días y ya se hacen negativos, pero puede ser que a los 7 días todavía no se desarrolló esto, o sea que el niño no tenga el COVID, ya lo haya tenido y sin embargo presente esto. Bueno, y tiene clínica y laboratorio característica. Si hay alguien que esté interesado, le puedo pasar, si hay algún pediatra, le puedo pasar esta información. Bueno, lo importante es que el 96% de los niños en China presentaron una enfermedad leve o moderada. Obviamente hay más riesgos si tienen las persistencias como insuficiencia respiratoria, obesidad, etc. Muy pocos, menos del 3%, tienen una enfermedad grave con distrés respiratorio. Menos del 1% pueden presentarse muy graves y también pueden presentar síndrome de Guillain-Barré porque presentan neurotropismo. Bueno, o sea, el gran error de qué pasaba con los niños. La protección y el uso de barbijos. El error fue que en febrero y marzo se dijo que no había que usarlos. Lo que aprendimos es que sí, el barbijo ayuda a prevenir la infección. Porque el uso del barbijo salvaría vidas de 2 formas. Por un lado, reduce el riesgo de transmitir el coronavirus y reduce el riesgo de adquirir el coronavirus. Pero además, como la carga viral, si uno usa el barbijo, estaría protegida, sería menor porque está el barbijo, probablemente se reduce la gravedad de la infección si esta infección se adquiere con el uso del barbijo porque entraría menos veces, menos virus. Entonces, dicen que estudios de la literatura dice que el aumento de la mortalidad por el virus sería 4 veces más bajos donde se propicia el uso del barbijo. Los barbijos de uso quirúrgico de material adecuado darían un 67% de protección a quienes lo use. Y esto es interesante, experimentos en hámsters en Hong Kong pusieron a animales en cajas separados y los infectaron. Entonces, los separaban con un material, dejaban algunos sin separar y otros los separaban con un material con el que se hacen los barbijos. Y vieron que cuando no estaba esta barrera de barbijo, el 66% de los hámsters se infectaba. Pero cuando estaba esta barrera, el 25% se infectaba.
y los síntomas eran de menor gravedad, cosa que tiene que ver con la carga infecciosa viral que ingresa al organismo. También es muy importante que el virus está en el medio ambiente, ¿no es cierto? Puede, cuando uno canta, cuando uno tose, cuando uno estornuda, si está en un ambiente cerrado, puede permanecer hasta media hora. Por lo tanto, es muy importante abrir las ventanas y las actividades al aire libre. Por eso, en la primavera y en el verano, que hay más circulación de aire, disminuye también la transmisión del virus. Y de ahí también la importancia de mantener los espacios abiertos bien ventilados. Y también es importante que los barbijos que tienen más de una capa de tela, aparentemente los que tienen algodón y seda sería la mejor combinación. Después, otro error es que, Verónica, no sé cómo estoy con tiempo. ¿Estoy bien? Sí, sí, no hay problema. Bárbaro, bárbaro. El COVID es solo un resfrío, y no solamente lo escuchamos de presidente, ¿no es cierto? El primer caso, ya dije, habría sido el 1 de diciembre, pero en el año nuevo lunar hubo 5 millones de personas que dejaron Wuhan para celebrar las fiestas del año nuevo. Y aparentemente habría habido algo de esta transparencia o falta de que no querían interrumpir las fiestas del año nuevo lunar, y eso hizo que se hiciera una gran diseminación de la infección en China. Aumentaron masivamente. Entonces, a partir del 31 de diciembre, el gobierno chino denuncia la aparición de esta neumonía de causa desconocida, y además pone las restricciones del viaje. Y ahí puse como ejemplo que en marzo Trump dijo: no se cierra nada, la vida y la economía seguirán su curso, el virus pronto se irá. Bueno, aún lo estamos esperando. Otro error fue lo de la cloroquina, la de la hidroxicloroquina, que dijo que era la solución. Ya sabemos que es una droga antimalárica, que se usa para el lupus, la artritis reumatoidea, y interesantemente en el mes de marzo la FDA en Estados Unidos lo aprobó para los casos graves. También fue promovida por el gobierno de Estados Unidos, pero la FDA retiró la aprobación, o sea que no es legal tratar a los pacientes con COVID con la hidroxicloroquina. También la Organización Mundial de la Salud, que había iniciado un estudio, lo interrumpió porque las consecuencias eran peores que la enfermedad. Y también otro error fue promover el uso de la luz ultravioleta o la ingestión de desinfectantes, que tengo entendido que en Argentina hubo un fallecimiento por esto. Bueno, otro error, y ya yendo más a los errores estratégicos, la falta de transparencia. Tanto en China, que no comunicaron inicialmente lo que pasaba, tardaron en comunicar, en denunciar la infección, como también pasó en Estados Unidos. En Irán tampoco se sabe lo que pasa con Irán, y bueno, quise poner algunos ejemplos que son obvios de falta de transparencia. Falta de liderazgo, porque China aprendió de sus errores con el cierre estricto de fronteras, el testeo masivo, etcétera, pero no ha habido un liderazgo global. Tiene que haber una estrategia global para lo cual debemos estar prevenidos para la próxima, porque no sabemos si en nuestra generación, pero en la próxima va a haber otra pandemia, y tenemos que tener un liderazgo y protocolos estandarizados para poder vencer la pandemia. Y eso tiene que ver con la falta de uniformidad en la estrategia. Cada país hizo lo que pudo y lo que quiso, con decisiones basadas en políticas, no basadas en la ciencia. Y eso ha sido un gran error, porque ha habido muchas respuestas a lo mismo, y en realidad habría que haber planificado y hacer una estrategia común, ¿no es cierto? Comunicación ineficaz, que tiene que ver con la falta de transparencia. En este momento yo puse como ejemplo a los jóvenes, porque no quiero politizar esto, hablando de la comunicación ineficaz, pero los jóvenes son los que tienen el mayor índice de infecciones en este momento.
son entre los 16 y los 32 años. Y yo lo que estoy repitiendo en los distintos medios es que los jóvenes no van a escuchar el mensaje del gobierno, no van a escuchar un mensaje en la televisión, no van a escuchar un mensaje de los médicos, van a escuchar un mensaje de sus pares. Entonces, los gobiernos tienen que trabajar con jóvenes para que esos jóvenes trabajen con sus pares. Y yo pongo como ejemplo, yo, bueno, trabajo mucho en la muerte súbita, y en el año 2006 fui a un congreso en Portsmouth, y ahí presentó un médico de un país muy pobre en África, y me llamó tanto la atención que aún lo recuerdo. Y él dijo que para promover el sueño seguro entre las tribus indígenas de ese país, que no sé si era Ghana o alguno de esos países, trabajaban con las matronas, para que las matronas de su misma tribu sean las que pasen los mensajes, porque a ellos no los escuchaban. Y acá tiene que ser lo mismo. Los gobiernos tienen que trabajar con los jóvenes influencers para que trabajen con sus pares. Tiene que haber políticas y seguros de salud. Sabemos que hay países como Estados Unidos donde no hay seguro de salud. Tiene que haber organizaciones internacionales que estén preparadas para la pandemia. Por ejemplo, el rol del Banco Mundial, un montón de entidades que teóricamente están, pero que en la práctica no resultaron ser eficaces. Entonces, el aprendizaje es que la Unión Europea y los bloques regionales, como en Argentina sería el Mercosur, debe asumir un rol más importante en la salud. La solidaridad debe ser global, porque acá no, si la vacuna se hace en Estados Unidos o en el Reino Unido y se distribuye entre quien la puede pagar, no va a salvar a la humanidad de la pandemia. Es decir, que tenemos que ser solidarios contra quienes menos pueden, porque es la única manera, estamos todos juntos en esto como humanidad. Y además la OMS debe reorientar su curso y debe incrementar su presupuesto. Debemos, sin ninguna duda, fortalecer el sistema de salud. En la Argentina, la salud, hay salud universal, pero sabemos que necesita mucho más inversión, ¿no es cierto? En Estados Unidos, la salud, es muy buena la salud privada, pero si uno no puede pagar el seguro de salud, ya está. O sea, está listo, está frito. Así que en realidad debe fortalecerse el sistema de salud para los que no tienen, ¿no es cierto? Debemos analizar y evaluar los testeos, porque los testeos son insuficientes. Y es muy importante la responsabilidad de cada uno de nosotros para tomar las decisiones apropiadas, la responsabilidad de los gobiernos, ¿no es cierto? En China, que si bien hubo una epidemia inicial, ahora ya está, el virus, la cepa L de China prácticamente está desapareciendo, utilizaron robótica y utilizaron inteligencia artificial para hacer la limpieza, la decontaminación y la primera línea. Bueno, y eso indica que tenemos que invertir en ciencia y tecnología, porque ellos lo hicieron y estuvieron preparados de alguna manera para la situación. Entonces, lo que esto resume es que los gobiernos deben invertir en salud, en recursos humanos y en nuevas tecnologías aplicadas a la salud. Otros errores fueron los errores estadísticos. Ya sé que en Argentina hubo un error estadístico de 3.000 casos, creo. Bueno, acá hubieron 16.000 casos que se perdieron porque como el Excel no tenía más columnas, no se los tomaron. Y pasaron que 16.000 casos infectados no habían sido contabilizados. Eso fue un error estadístico importante. Bueno, nuevamente les quiero contar del Face y del Instagram, por si necesitan, bueno, hacerme alguna pregunta, o ver muchos de los videos que voy subiendo con mi hermana Claudia. Esto tiene que ver con el número adecuado de testeos. Yo sé que en Argentina se hacen 26.000, deberían hacerse, no sé, 500.000 por día. Aquí se hacen 350.000, el gobierno está queriendo llegar al 1.000.000 diario de test. Pero ¿qué pasa? Los laboratorios tienen un número insuficiente, no todas las ciudades tienen un laboratorio, no estaban preparados con la tecnología adecuada, estaban centralizados, fondos reducidos. Por ejemplo, en Francia hay 45 laboratorios nacionales.
en Estados Unidos 97. Eso lo puse como un ejemplo. También acá estamos centralizados, es decir que no estaba el mundo preparado para el uso de los laboratorios tan importante. Obviamente hay una gran falta de inversión, rigidez de las regulaciones. Lo que yo digo, la vacuna, todo tiene muchos protocolos y todo tiene muchos pasos legales. Entonces, todo tan rígido que lo hace todo mucho más difícil de combatir en una emergencia. La capacidad de testeos determina cuántos casos un país puede confirmar. Y sabemos que hay 7 veces más de lo que sabemos. Bueno, y nuevas tecnologías son imprescindibles para prevenir las pandemias. Esto les quería comentar a raíz de que, bueno, estoy buscando, porque todo esto que yo les cuento lo busqué en la literatura médica, o sea, no son cosas que solamente pensé yo, ¿no? La pensaron otras mentes más inteligentes. Encontré este paper que fue hecho por el University College London, en donde testearon a casas de familia en una zona de Londres entre fines de abril y fines de junio. Y encontraron 36.061 casos positivos. La mayoría eran asintomáticos. El 77% no tenían síntomas, o sea, el 77% no tenían síntomas. Y del pequeño porcentaje que tenían síntomas, la mayoría, o sea, el 86% de esos no tenían ni tos, ni temperatura, ni anosmia. A lo mejor tenían dolor de cabeza, se sentían cansados, tenían más sueño que el habitual, etc. Es decir que esa es la población que hay que identificar. Los asintomáticos para prevenir y reducir los brotes, porque esos son los que transmiten la infección silenciosamente. Y para esto, la esperanza es testear y rastrear los casos. La esperanza es mientras dure la pandemia, ¿no? En abril se hizo un método muy novedoso del Imperial College, Cambridge, Oxford, y trabajando también con el gobierno, con ingenieros, químicos, de microfluidos, circuitos electrónicos, tecnología de los teléfonos celulares, epidemiólogos, virólogos, y aplicaron el test de transcripción reversa de la polimerasa, pero en saliva, porque el test habitual de la PCR en el hisopado nasofaríngeo es muy incómodo y además tarda 8 horas, ¿no es cierto? Y cuando el laboratorio no está centralizado, puede tardar 2 o 3 días o más. Este tarda solo 90 minutos. No requiere de laboratorio, testea COVID, virus de la gripe y virus sincitial respiratorio, tiene un 100% de especificidad, fue validado en 8 hospitales de Londres, lo aprobaron el 3 de agosto, y puede hacer, una máquina puede hacer 15.000 pruebas diarias. Entonces, lo ideal sería comprar esto o algo similar, porque seguramente que hay otros ejemplos, ¿no es cierto? Y ponerlos en shopping centers, en los aeropuertos, en las escuelas, y que sea, como le digo, un test on the spot. Entonces, la gente puede testearse y subirse al avión, no tener que hacer cuarentena porque sabes que en el momento no tenés la infección, ¿no es cierto? Y obviamente todos debemos testearnos varias veces semanalmente. Este es el test y se coloca acá que es como si fuera un cartucho de impresora, es un cartucho de impresora, y ahí se coloca el hisopado, que se usa un hisopado pediátrico, y se lo coloca ahí adentro. Estos son otros similares, que usan tecnología similar. Y en este caso, este test del DNA Nudge, que se llama, usa fluorescencia. Entonces, de acuerdo al color que sale, es el virus o no. ¿Y qué pasa si hay poco DNA en la saliva, que es DNA del paciente o del caso? Quiere decir que el material es insuficiente. No es que es un falso negativo, sino que el material es insuficiente. Y lo lee en un analizador que tiene el tamaño de la mitad de un hard drive. Obviamente hay una gran cantidad de riesgo para la economía mundial con esta pandemia, porque hay una deflación global inevitable con disminución de gasto y de nuevas tecnologías que reemplazan la mano de obra. Hay una exacerbación de la inequidad y el COVID fortalecería los obstáculos estructurales, sobre todo para la transformación en los países en vías de desarrollo, revirtiendo el proceso, la integración regional, la competencia, el valor de la moneda. Bueno, no quiero repetirles qué es lo que está sucediendo ahora, ¿no es cierto? Y después de una década tumultuosa, parecería que raras veces reflexionamos sobre qué medidas
se podrían haber tomado para evitar muchas de las crisis actuales. La elección hoy es continuar por la trayectoria de ayer, acelerando hacia un colapso seguro y completo, o reescribir las reglas para un mañana mejor, porque no hay plan C. Y eso es un artículo muy interesante que salió en Bruselas International Center, publicado sobre la Will We Learn, aprenderemos de nuestros errores, sobre todo los económicos, ¿no? Y que no quería dejar de compartirlo. Bueno, este es la ciudad de Sheffield. Acá le han puesto hasta las estatuas con barbijas. Esta es la universidad, de la que tengo el honor de ser profesora. Y quería contarles, tengo un minuto, acá han vivido muchas plagas, muchas pandemias, y una fue la de la plaga. En el año 1665, este era el médico, fíjense cómo nosotros nos vertíamos en el año 1665, y hay una ciudad histórica, un pueblito muy cerca de donde yo vivo, en donde un sastre recibió las telas de Londres que tenían la plaga, que estaba con la Yersinia pestis, y murió él, su familia, y decidieron aislarse. El pueblo se aisló porque se dieron cuenta de la epidemia. Y no se transmitió la enfermedad fuera de la ciudad de Ian, pero sí se murieron 260 personas de la misma ciudad, que se sacrificaron por los vecinos, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es todo. Marta, muchísimas gracias, la verdad que ha sido excelente la exposición, con múltiples enfoques y aristas, así que tenemos unos minutos para dejar lugar a las preguntas. Y acá puedo leer algunas. Dice, ¿qué hay de cierto que las personas con grupos sanguíneos de grupo o son menos susceptibles de contagio? De grupo 0 son menos susceptibles de contagio. Bueno, no sé nada, pero no sería raro, porque sí sabemos que hay personas que son susceptibles y hay personas que no son susceptibles. Y eso está en los genes de cada uno, ¿no es cierto? Así que bueno, no he visto nada publicado, pero no sería raro, sí. ¿Quieren preguntarte, Oscar Sutich? ¿Quiere preguntar algo? Liliana. Bueno, doctora, en primer lugar agradecerle la exposición. En segundo lugar, felicitarla por haberle sido concedido la orden de oficial del Reino Unido por su trabajo en muerte súbita del lactante. Así que estamos orgullosos de eso. Bueno, y muchas después gracias. No, por favor. Y luego, tengo muchas preguntas, pero como supongo que hay muchos que quieren preguntar, voy a remitirme a lo más escueto que pueda. De testeos no le voy a preguntar, ya usted habló cómo se testea en el Reino Unido. Acá en la Argentina es lamentable, estamos prácticamente en menos de lo que se hacía en el mes de abril y mayo. Es gravísimo. En mi distrito, que pertenezco a la provincia de Buenos Aires, a 40 kilómetros de La Plata, se está testeando el 20% de lo que se testeaba en el mes de mayo, y por protocolo los pacientes con anosmia no son testeados, se mandan a la casa, pero tampoco se integran o se contabilizan en el CISA. O sea, estamos en una situación muy, pero muy grave. Solamente se los aísla en su domicilio y no sabemos si realmente se aísla. Le quería preguntar respecto a su exposición sobre transmisión vertical, ¿qué conducta ha tomado el Reino Unido con respecto a las embarazadas? En la República Argentina se han aislado las embarazadas desde un principio, no sé si considerando su inmunosupresión natural por el mismo embarazo. Y bueno, esa es una pregunta. ¿Qué hace el Reino Unido en cuanto a las embarazadas? Sí, las considera de riesgo, pero ¿se aíslan?
Bueno, acá no existe la cuarentena, o sea, no estamos teniendo una cuarentena. La gente usa el barbijo, vos te mantenés en tu burbuja, es decir, estás con tu familia, y si uno va a cualquier lado, se cumple mucho el distanciamiento social. Es decir, Perfecto. se usan las medidas de protección. Sí. Bien. La otra pregunta que le quiero hacer es del costo de los test rápidos, y también preguntarle qué pasa o qué piensa usted que pasa en China, que no hay rebrotes. Usted habló de que había 12 cepas. ¿Qué pasa en China que no hay rebrotes y que no tienen prácticamente casos cuando el resto de la población mundial sí los tiene? Y en Argentina, por supuesto, también se espera un rebrote. Y una última cosa es, bueno, si usted tiene en lo personal, si quiere me lo contesta o si no, algún cuestionamiento sobre la Organización Mundial de la Salud. Bueno, los test son baratos, dicen que alrededor de 5 libras cada test. Eso es pero es importante que organizaciones como el Banco Mundial, de las cuales forma parte el Banco Mundial, han dicho que está el gobierno de Francia, está el gobierno de Reino Unido, está la Fundación Bill y Melinda Gates, que el 20% de todo, de test, de tratamientos y de vacunas, tiene que ser conseguido donado a los países en vías de desarrollo. Es decir que no solamente puede ser que no sea muy oneroso, pero sí que además los países en vías de desarrollo lo tienen que obtener, porque ahí está la expectativa de que estemos todos juntos en esto, de que es global la estrategia. O sea que ahí estaríamos nosotros. Sí, sí. Con respecto a qué pasó en China, y esto es una visión personal, ¿no? Porque no he leído nada, no me he puesto a buscar qué pasó, pero es verdad lo que usted dice, que ahora China no tiene casos, y está además fabricando la vacuna, que la va a vender a $145 por dosis, siendo que la de Oxford va a salir, no sé si $3 la dosis, una cosa así. En realidad, para mí serían dos cosas. Por un lado, es que en el principio la cepa que asolaba a China era la cepa L, que tenía muchísima menor infectividad que la cepa que ahora está en Sudamérica o en Estados Unidos. Por lo tanto, la transmisión del virus fue menor. Segundo, que hay los chinos, si bien hubo una falta de transparencia, porque no declararon, no denunciaron lo que estaba pasando, cuando ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, llegaron a hacer millones de test diarios. Ahí está, claro. Obligaban a la gente a aislarse en la casa. O sea que no era ley militar, no podías salir de tu casa. Silenciaron a quienes daban información, como esta doctora, que finalmente terminó muriendo de coronavirus en el mes de febrero, que ella fue la primera que antes de que hubiera la denuncia oficial dijo que había muchos casos de esta neumonía rara. Y la otra cosa es que los chinos es la economía mundial que más ha crecido, tienen muchísimo de tecnología y emplearon robótica y nueva tecnología para mantener a la gente en la casa y que no tengan que salir a limpiar o estar en las primeras líneas. Es decir, que tuvieron una conducta, pero tienen un gobierno diferente, ¿no es cierto? Claro. O sea, no hay democracia. Entonces, bueno, pienso que la gente se vio obligada a quedarse en su casa. Y la otra cosa, con respecto a la Organización Mundial de la Salud, sí, yo no dudo que la Organización Mundial de la Salud no estaba a la altura de las circunstancias. No estaba a la altura de las circunstancias. Por eso eso es entre los aprendizajes que nos tenemos que preparar para la próxima. Pero yo tengo entendido que, por ejemplo, Obama tenía un grupo de pandemia preparado que el gobierno de Trump lo desmembró. Es decir, que lamentablemente la política interfiere con la salud. Claro. Muchas gracias, doctora. Muy amable.
No sé quién más levantó la mano, que yo no los veo porque estoy en una pantalla chica. Nadie hay con la mano levantada. Pero había preguntas en el chat que supuse que ibas a trasladar vos, no sé. Sí, Ahí hay dos más. dada la fisiopatología, ¿qué piensa y si corresponde cuándo el tratamiento anticoagulante? Bueno, yo no soy clínica, así que mi respuesta es, tiene que ser guiado por el laboratorio. Es decir, el tratamiento anticoagulante tiene que ser guiado por el laboratorio. Yo no puedo asesorarlos en eso. Marta, ¿para cuándo considerás que puede haber alguna vacuna ya en el mercado como para poder utilizarse? Mira, hoy de todos los medios me han llamado para hacerme la misma pregunta, a raíz de las palabras del ministro, de que en marzo está disponible para todos. Lo que sabemos ahora es que la vacuna, si se logra una vacuna, va a probablemente tener una inmunidad de poca duración. Es decir, es muy difícil que las personas que han tenido una infección por coronavirus estacional, que es el de la gripe, el del resfrío, tengan una inmunidad duradera. Sabemos que personas que han estado enfermas gravemente o muy sintomáticas en el hospital, que han sido donantes de plasma, a los 3 meses, no tenían más anticuerpos. Es decir, que uno de los problemas que enfrentamos con la vacuna, no solamente que sea segura, que no dé efectos adversos serios, que sea eficaz, que despierte respuesta inmunitaria, es que la respuesta inmunitaria persista. La Universidad de Oxford planea que el mínimo tiene que ser 6 meses. Es decir, que ya saben que la inmunidad va a ser de corta duración. Ahora, con respecto a cuándo va a estar, extraoficialmente, la BBC habló de que estaría lista para noviembre. Noviembre, diciembre estará aprobada. Hay 100 millones de dosis listas en el Reino Unido para ser administradas a los pacientes de más de 65 o a las personas de más de 65 o de más de 50 con efectos, con preexistencias. Pero hablan de que dentro de un año, o sea, tardará un año para poder ser administrada masivamente. De cualquier manera, es muy importante que no perdamos la esperanza, que pensemos que puede haber una vacuna en el corto tiempo, pero que puede ser que no haya una vacuna eficaz. Puede ser que la vacuna no despierte inmunidad duradera. Hay que ver la cantidad de millones de dosis. Si la vacuna es eficaz y demuestra tener 6 meses de inmunidad o proveer con 6 meses de inmunidad, vos pensás que hay que vacunar a 6.000 millones de personas en el mundo, o sea, 6.000 millones de dosis de vacunas. Si hay que dar 2 dosis, como se piensa, separadas por 28 días, hay 12.000 millones de dosis que hay que administrar. Es decir, que la capacidad de la infraestructura del laboratorio y del personal para administrar 12.000 millones de dosis es increíble. Por lo tanto, va a estar probablemente, si se aprueba la vacuna, para el fin de año va a estar aprobada, va a comenzar a administrarse a personas en riesgo, por lo menos en el Reino Unido. No va a llegar a ser masivamente administrada hasta dentro de un año. Y mientras no haya una vacuna, lo único que podemos hacer es testear, identificar, aislar y los demás seguir cuidándonos. Y con respecto al aislamiento social obligatorio tan extenso. Bueno, yo particularmente no estoy de acuerdo. Y las pandemias se estima que durará 3 años. El mundo para mí tiene que enlentecerse, pero no paralizarse. La economía mundial se va a ver afectada muchísimo, la economía de los países en vías de desarrollo mucho más. Yo creo que lo que predijo un estudio muy interesante que salió publicado por el Imperial College London en el 16 de marzo de este año fue que iba a haber un gran número de casos al principio, que iba a haber que hacer una cuarentena estricta y que después iba a volver la segunda ola para Europa en el otoño y que iba a haber brotes constantes, como es lo que está haciendo ahora. Entonces, mi
si yo tuviera la varita mágica y pudiera decir qué hacemos, no puedo eliminar el virus, pero qué hacemos es, además de ser una buena eficacia de comunicación, como ya hablamos, hay que hacer testeos masivos de todo el mundo, 2 veces por semana te tenés que testear por lo menos, si sos positivo te tenés que aislar, y si hay muchos casos en una zona se cierra, si hay muchos casos en una fábrica se cierra, si hay muchos casos en una universidad se cierra. ¿Qué? La universidad. Por ejemplo, acá pasó que los chicos volvieron a la escuela en septiembre, y en cuanto volvieron a la semana tuvieron que cerrar un grado, porque los mantienen separados los grados, ¿no? Entonces había habido 2 casos o 3 casos en el mismo grado. Todo el mundo se fue a 14 días de cuarentena, pero un grado. No se cerró toda la escuela. Pero eso se logra haciendo testeos masivos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la política tiene que ser por ahí. Cerrar lo que demuestra que tenés un número de casos. Cuando dicen el número R mayor de 1, bueno, ahí tenés que cerrar esa zona, ¿no es cierto? Pero no todo un país. No me parece a mí. Cuarentenas focalizadas. Claro, exactamente. Pero además, informadas, con la evidencia del número de casos. Hacemos la última pregunta, Marta, porque la verdad No, tenemos acá dos con la mano levantada, pero... Bueno, primero te hago la pregunta en el chat, ¿qué opinás del ibuprofeno inhalado? Y después vemos a las personas que preguntaron. Bueno, lo que yo he leído de Argentina no es malo, de la misma manera que el interferón que se hace acá, y lo mencioné esto, no hay un tratamiento específico para el coronavirus, ¿no es cierto? No hay tratamiento específico, pero sí se han descubierto tratamientos como los esteroides, por ejemplo, los corticoides, que pueden disminuir la severidad de la enfermedad. Y aparentemente el ibuprofeno, según lo que leí, en Argentina, o el interferón en aerosol acá, demostraría que tiene beneficios de reducir la incidencia del uso del respirador o el ingreso al respirador, la ventilación mecánica. Daniel. No veo quién es el... Daniel. Sí, yo quería hacer 2 preguntas. Una fue contestada porque fue el tema de la vacuna. Y el otro tema que me interesaba preguntarle a la doctora es, nosotros acá en la Argentina escuchamos que el error epidemiológico importante fue no haber testeado a los asintomáticos. Cosa que, por lo menos desde mi punto de vista, es como hablar con el diario del lunes, porque eso es un poco, por lo menos acá en este país, es un poco difícil de llevar a cabo, sobre todo con la cantidad escasa de testeos que hemos hecho. ¿Qué opina al respecto? Bueno, estoy de acuerdo, porque de hecho ya lo mencioné ampliamente en la exposición. Lo que pasa es que eso depende de la inversión que se haga. Es decir, si vos no tenés los kits para testear, no podés hacer los tests. Entonces, pasa por inversión. Ahora, por ejemplo, yo he leído que el CONICET ha hecho un diagnóstico rápido de anticuerpos en saliva. Eso para mí es errarle a la inversión. Es decir, hay que hacer un testeo rápido para el diagnóstico del virus en la saliva y no invertir en testear los anticuerpos, porque los anticuerpos, puede ser que la persona no esté infectando y no tiene anticuerpos, o que tiene anticuerpos porque tuvo la infección, pero ya no está infectando. O sea que hay que invertir más, para resumir en una línea, hay que invertir en testeos, pero es una inversión. Bueno, y la última pregunta... Mauro. Hola, ¿se escucha? Sí. Bien. Quería preguntarle a la doctora, muchas gracias por su atención y todo lo que nos aportó. ¿Qué información nos puede dar, si tiene, sobre la vacuna china? Bueno, yo leo todo en revistas científicas publicadas y no he leído nada de la vacuna china.
Es decir, sé que la vacuna rusa, por ejemplo, se probó en 36 voluntarios sanos de las Fuerzas Armadas, que se aprobó y se comenzó a administrar automáticamente, y la vacuna china sé que no tuvo fase 3, que es la fase en donde se hacen miles de voluntarios, en este caso de la de Oxford son 10.000, en la de Johnson creo que son 30.000 voluntarios, no se aprobó sin hacer la fase 3, es decir, que pasó directamente a su administración clínica. Pero no hay nada en las revistas de ciencia que me puedan a mí indicar, ofrecer una opinión. Bien, muchas gracias. Última pregunta entonces, Eduardo. Bueno, muchas gracias, doctora, por su exposición. La pregunta que quería hacer, si las personas que han padecido el coronavirus tienen alguna inmunidad duradera o si tienen alguna experiencia sobre eso. Bueno, las personas que han tenido coronavirus se sabe que se pueden reinfectar. Ya hay publicaciones de reinfecciones, por lo tanto quiere decir que la inmunidad no es duradera. Yo he escuchado de personas que han sido donantes de plasma y que a los 3 meses han tenido 0 anticuerpos. Es decir que la inmunidad de anticuerpos, la inmunidad inmunoglobulina M, neutralizantes, son los que desaparecerían. No he leído nada todavía de qué pasa con la memoria inmunológica de los linfocitos T. Pero el hecho de que personas que han tenido coronavirus se puedan volver a reinfectar habla de que la inmunidad no es duradera, por lo menos en todos los casos. Y de ahí son mis dudas con respecto a la vacuna. Sí, fantástico la vacuna, fantástico, una gran esperanza, pero ¿y cuánto nos va a durar la inmunidad? Bien. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, Gracias. Marta, ha sido excelente, te agradecemos, la verdad que es un privilegio haber contado con tu exposición, siempre Bueno. buena, siempre lo más, Marta. Bueno, Y gracias. bien merecido el premio que vas a recibir por parte de la reina, así que nos alegramos que una argentina esté trabajando tanto, una científica de primer nivel. Así que muchas gracias Bueno. por este tiempo que nos diste. Muchas gracias por invitarme.